puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Hola hermano, buenos días, ¿cómo están? Que el Señor nos siga bendiciendo. El Señor está siempre atento a nuestra oración desde el día que recibimos a Cristo en nuestros corazones y Él nos adoptó como hijos suyos. Como todo padre oye a sus hijos, así también Dios nos oye. Sabemos que si clamamos a Él, Él está atento a nuestro clamor. Es la promesa que le hizo a Jeremías, ¿no? Jeremías 33:3, el Señor le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que sabemos que
que Dios está atento a nuestra oración y a nuestro clamor. Y en estos tiempos que estamos viviendo es cuando más tenemos que buscar a Dios, volvernos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser a Dios y clamar, ¿no? Como Él mismo le dijo a Jeremías, tenemos que clamar a Dios que por todo esto que está pasando, Él es el que tiene el poder, el control de todas las cosas, así que cada día vamos a buscar más al Señor. Amén. Así que bueno, el Señor me había puesto este sentir de hablar acerca del ayuno. Hay muchos hermanos que quieren ayunar y a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo es el tema del ayuno para Dios? Y bueno, yo lo que les puedo decir es, el ayuno para Dios es una ofrenda que damos a Dios con todo nuestro corazón. Es algo y de lo poco que nosotros le podemos ofrendar a Dios, ¿no? Nuestro corazón, entregárselo a Él para que Él lo transforme. ¿Y qué más? Puede ser un ayuno, ¿no? Así que este tema que voy a tratar hoy habla del ayuno, y el verdadero ayuno, dice como título en Isaías 58, allí Dios nos habla acerca del ayuno que a Él le agrada, del ayuno que es una ofrenda agradable a Él. Y obviamente que todo depende de cómo estamos delante de Dios, ¿no? Estamos a cuenta con Él, estamos caminando y viviendo en santidad. Entonces ese ayuno tiene que ser olor fragante delante de la presencia de Dios, tener un grato olor, dice la palabra. Así que en Isaías 58 habla del verdadero ayuno. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y en el versículo 3 dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Como dije al principio, desde el día que nosotros tuvimos un encuentro con Dios y le entregamos el gobierno de nuestra vida a Dios, tuvimos una comunión con Dios que es a través de la oración. Tuvimos una relación con Dios. Así que sabemos que desde ese momento Dios nos oye. Lo que quiero decir es que no es necesariamente que por ayunar Dios nos va a oír más o menos. Él siempre, como dije al principio, va a estar atento a nuestra oración, a nuestro clamor. El ayuno es una ofrenda para Dios y lo hago de todo mi corazón, sin
pedir nada a cambio. ¿Sí? Es una ofrenda para Dios. Y en el 5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Por eso dije, ¿cuándo es agradable a Dios? Cuando ofrendamos un día de ayuno o de más día, lo que fuere. ¿Cuándo es agradable a Dios ese día que ayunamos? Como dije, cuando estamos a cuenta con Él, cuando estamos bien espiritualmente, estamos limpios, ya desde el día que le abrimos nuestro corazón a Cristo y lo recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. La palabra dice que la sangre que Él derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Y de ahí más debemos esforzarnos para vivir en santidad todos los días de nuestras vidas. Así que a Dios lo que más le importa es eso, ¿no? Que cómo estamos delante de Él, para que esa ofrenda que yo hago de ayuno de un día, sea de 3, de una semana, lo que fuere, sea de grato olor delante de su presencia. Así que por eso dice el Señor: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Todas estas cosas el Señor ya nos enseñó en los 4 evangelios, ¿no? De amar al prójimo como a nosotros mismos. Primeramente amar a Dios, obviamente, por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así que esto es lo grato delante de Dios, lo que a Dios le agrada, ¿no? Que no tengamos un corazón mezquino, sino que tengamos un corazón dadivoso y que cumplamos toda justicia de todo esto, lo que Dios dice acá. Y entonces hay promesas de bendición por vivir una vida como a Dios le agrada. Y bueno, por ayunar también, es una ofrenda a Dios, que yo lo hago de todo corazón, sin pedir nada a cambio, ¿sí? Sin condición, es una ofrenda sin condición. No es para que Dios me dé todo lo que yo quiero, ni todo lo que le pido. Yo le ofrendo un día de ayuno a Dios y lo hago para Él, simplemente eso. Así que después vienen las promesas, ¿no? Por cuando Dios ve cómo caminamos, cómo hacemos justicia y cómo compartimos lo que tenemos con aquel que necesita. Dice en el versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria de Jehová, de nuestro Dios, la presencia de Dios. Entonces invocarás, dice en el 9, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Qué bueno esto, ¿no? Saber esto, que cuando clamamos, Dios está ahí y dice: heme aquí. Sí, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a tener comunión con el Espíritu Santo, y el Señor te dice, te va a contestar: heme aquí.
Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, otra vez habla de esto, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. En el 11, termino con este pasaje, versículo 11 dice, y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios nos va a bendecir, esta promesa de bendición, que su presencia va a estar sobre nuestras vidas cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Todos nosotros ya lo sabemos, cuando vamos a estar con Dios, vamos a nuestra habitación y cerramos la puerta y tenemos esa comunión con el Espíritu Santo que la tenemos que tener cada día. Cada mañana al levantarnos, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a hacer nada, antes de comenzar a hacer las cosas, yo trato primero de ir a su palabra y a la comunión con el Espíritu Santo. Y bueno, y después el ayuno, yo hace muchos años que yo a ustedes les dije, les comenté que había sentido de ayunar los lunes y los jueves. Hago 2 días de ayuno, los lunes y los jueves, porque allá por el año 92 teníamos la reunión de oración los días lunes a la tarde. Así que bueno, yo quería estar en ayuno ese día para orar, para interceder por la iglesia, por la necesidad de los hermanos. Y los días jueves teníamos grupo casero. En aquel tiempo era yo el único que daba las charlas de enseñanzas y bueno, yo también digo que el Señor puso ese sentir, ¿no? de ofrendar un día de ayuno para el Señor. También hice ayunos de 3 días y también hice ayunos de 7 días. Ustedes recordarán que les comenté el tercer ayuno que hice trabajando en la fábrica, que ya para hacer un ayuno de 7 días tendría que estar de vacaciones o algo así, ¿no? Pero yo lo hice trabajando y se notó mucho, ¿no? En mi físico se notó porque, claro, al tener ese desgaste físico de trabajar tantas horas por día, pero bueno, esto lo cuento como testimonio, ¿no? Y ahora sigo ayunando para el Señor, pero yo sé que lo hago de corazón y sin pedir nada a cambio. Lo hago sin ninguna condición. No podemos ponerle condición a Dios, ni tampoco podemos creer que por ayunar Dios no va a oír más que si no lo hacemos. Dios siempre está atento a nuestro clamor. Así que para confirmar esto voy a compartir en Hechos 10. También habla de un hombre que era temeroso de Dios. Todos los que ya conocemos la historia, ¿no? Vivía en Cesarea, se llamaba Cornelio, y él fue a orar y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Él tenía comunión todos los días con Dios, se ve, tenía ese tiempo de estar con Dios. ¿Y qué pasó? Versículos 3 y 4 dice: Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria
delante de Dios. Tu oración, nuestra oración sube a la presencia de Dios y Él nos oye. Aún los pensamientos de nuestros corazones, dice la palabra, Dios los sabe. Y también las ofrendas, acá dice limosna, pero es lo que nosotros ofrendamos, ¿no? De nuestro dinero en las reuniones, ofrendamos para Dios, porque nosotros sabemos que tenemos que ayudar a los que pasan necesidades y podemos suplir las necesidades de algún hermano que recién viene al Señor o un matrimonio que recién se convierte. A veces vienen personas que no estuvieron trabajando, que no tienen trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Dios estableció esto, la ofrenda. La ofrenda es voluntaria. Yo doy si lo siento y la cantidad que sienta. No es voluntario. Dios no nos obliga, ni tampoco ningún hombre nos puede obligar. Es voluntaria. Como también es voluntario esa decisión de ayunar para Dios. Es voluntario, no es que Dios te dice que tenés que ayunar para que Él te escuche, para que Él responda a tu clamor. No es así. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que ayunar, por favor. Que se entienda esto, ¿no? Lo que estoy diciendo, que el ayuno no es para ponerle condiciones a Dios. Yo lo hago como una ofrenda a Dios y lo hago de todo corazón, sin ponerle ninguna condición. Y bueno, después sabemos la historia que lo manda a llamar a Pedro. Pedro viene a la casa de Cornelio y les predica la palabra y todo eso. Y él cuenta, ya cuando estaba Pedro, dice que vinieron 6 hermanos con él. Así que Cornelio ahí les cuenta lo que sucedió. Dice en el 30, ya, Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. Fíjese que el ángel le dijo: tus oraciones, tus limonas han subido delante de Dios. No le habla del ayuno. Pero sí, acá Cornelio, ahora sabemos que Cornelio estaba en ayuna, porque él lo declara. Dice, ese día, hace 4 días que estaba, a esta hora yo estaba en ayuna. Y a la hora 9, tipo 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y otra vez, en el 31, él cuenta y dice: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, ¿ve? Y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. No le habla del ayuno. El ángel no le dijo: bueno, Cornelio, vos ayunaste. No, le dice: tus oraciones y también tus limonas han subido delante de Dios. Después hay otra historia, ¿no? También en Jonás, capítulo 3, cuando Jonás va y proclama lo que Dios le envía a decirle a esa ciudad, una ciudad grande de Nínive, y que Dios pensaba destruir esa ciudad. Y dice la historia, el relato bíblico, que ese rey, cuando él se entera, dice, proclamó ayuno y mandó a ayunar a toda la ciudad. Dice, vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 6, dice el relato bíblico: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, como es de luto, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si
se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Fíjese que no dice el rey para que Dios nos escuche, para que Dios nos tenga misericordia. Dice, ¿quién sabe? Por ahí nosotros vamos a hacer esto y Dios hará lo que tenga que hacer. No le puso ninguna condición a Dios. Y fue algo con un final feliz, ¿no? Nosotros, a mí me gustan mucho los testimonios, tanto a mí como a mi esposa nos gusta escuchar testimonios, porque siempre hay un final feliz de verdad, no es ficticio ni no es una novela. Hay un final feliz de cómo vivimos antes de tener ese encuentro con Cristo y cómo vivimos ahora. Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida, todos tenemos nuestro testimonio, ¿no? Y a mí me encanta lo que dice en el versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Proclamaron ayuno, dice, ¿sí? Por si Dios se arrepintiese de lo que pensaba hacer. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Eso es lo que más le importa al Señor. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Qué bueno esto, hermana, ¿no? Hacer cambiar de decisión a Dios con un acto de valentía como este rey. Pero más que valentía es un acto de humillación, ¿no? Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios y reconocer nuestra miseria humana. Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Es reconocer que no somos nada sin Él. Solamente con Él nosotros podemos ser bendecidos y ser canales de bendición, porque eso dice la palabra, te bendeciré y serás de bendición. Así que este pueblo se convirtió de sus mal caminos, se arrepintieron, dice la palabra, pidieron perdón por sus pecados y Dios vio lo que hicieron, ¿no? Y cambió de opinión, no los destruyó, no hizo lo que pensaba hacer. Y dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así que es un final feliz por esta actitud de este rey. Y esa es la actitud que tiene que tener todo padre de familia, hermanos. Un padre de familia tiene que tener esa actitud que tuvo este rey, ¿no? Para que toda su casa sea salva, como Dios le dijo a través de Pablo al carcelero de Filipos, en Hechos capítulo 16. Ese carcelero le pregunta a Pablo qué tenía que hacer para ser salvo. ¿Y qué le dice Pablo? Le dice, arrepiéntete, ¿sí? Y ponte salvo tú y serás salva tu casa. Tu casa es tu familia, hermano. Tu casa es tu esposa, tus hijos. Esa es nuestra casa. Y Dios promete que si nos ponemos salvo, va a ser salva toda nuestra casa. Así que, bueno, esto le quería compartir. Es bueno ayunar y saber que lo hago de todo mi corazón, sin creer que Dios me va a oír más o me va a amar más. Dios nos ama a todos por igual, dice la palabra. Él no hace acepción de personas. Así que bueno, yo quiero orar, quiero interceder por los que están viendo y escuchando este pequeño video. Yo quiero orar por la iglesia, siempre siento de hacerlo y siempre lo hago. Así que si quieres cerrar tus ojos ahora allí donde estás, levantar las manos, y yo sé que el Espíritu Santo va a fluir, el Espíritu Santo los va a ministrar, los va a tocar allí donde están. Qué bueno es esto, hermano, que
Nosotros cuando estamos en comunión con Dios, cuando oramos, cuando clamamos a Él, viene su presencia. Y Dios nos está diciendo, no estás solo, yo estoy aquí contigo. Aleluya, Señor, yo te ruego por tu pueblo, te ruego por cada hermano, por cada matrimonio, en el nombre de Jesucristo, Señor, si tú me has bendecido, Padre, para ser un canal de bendición para muchos. Yo te ruego, Padre del cielo, tú conoces las necesidades de cada uno de mis hermanos, tú lo sabes todo, Señor. Padre, y tú tienes el poder para hacernos libres de toda enfermedad, de toda dolencia. Padre, ahora yo reprendo todo espíritu de enfermedad en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Señor, reprendo las enfermedades, las dolencias, en el nombre de Jesucristo, las echo fuera. Señor, y creo, Padre, que mis hermanos están recibiendo tu toque divino, que el Espíritu Santo de Dios está fluyendo. Oh, Espíritu Santo de Dios, tócalos, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. Que la paz de Cristo y el amor de Cristo more en sus corazones, Señor. Gracias yo te doy, Espíritu Santo, porque hay poder en el nombre de Jesús, porque hay victoria en el nombre de Jesús y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Gracias yo te doy, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo los matrimonios, Señor, bendigo a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, en el nombre de Jesús, Señor. Desato tu poder y la unción de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Padre. Y te doy a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, Padre. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Ustedes allí y yo acá. Es para el Señor. Amén.